Hay historias que nacen como un simple rumor, una broma que se comparte en redes, un reto viral que supuestamente no tiene consecuencias. Pero a veces, esas historias esconden algo más, algo real. Esto es lo que cuentan sobre el desafío de las 7 llamadas. No sabemos con certeza dónde comenzó. Algunos dicen que nació en foros ocultos de Internet. Otros, que se remonta a un ritual antiguo que se hacía con espejos y campanas. Lo que sí sabemos es que no muchos se atreven a completarlo. Y aquellos que lo hacen, rara vez vuelven a ser vistos. La historia que vas a escuchar es la de Daniel, un joven que no buscaba fama, ni dinero, ni atención. Lo único que quería era escuchar la voz de alguien que ya no estaba, y por eso aceptó jugar. Daniel tenía 22 años, y la mirada de alguien que ha perdido algo que no se puede reemplazar. Meses antes, su novia, Andrea, había muerto en un accidente de auto. Desde entonces, sus noches eran largas, y el silencio, insoportable. Pasaba horas frente a la pantalla, navegando en lugares de Internet donde no deberías estar. Foros ocultos, salas de chat anónimas, grupos donde la gente hablaba de lo prohibido. Fue ahí donde vio por primera vez el título que cambiaría todo. Habla con los muertos, el reto de las 7 llamadas. Al principio pensó que era un creepypasta mal hecho, pero había algo extraño. Los comentarios no eran bromas. Había fotos de personas reales, testimonios grabados, advertencias que parecían demasiado urgentes para ser inventadas. No lo intentes. Las reglas eran simples. 1. Debes hacer 7 llamadas a números que recibirás de un guía. 2. No puedes hablar con nadie más mientras dure el proceso. 3. La 7ª llamada debe contestarse sola. Y no colgarás hasta que la voz al otro lado se despida. Y había una última advertencia. Si empiezas, terminas. Si interrumpes, ellos vendrán por ti. Daniel no sabía si reír o sentir escalofríos, pero en el fondo quería creer, quería escuchar, aunque fuera una vez más, la voz de Andrea. Daniel no tardó en encontrar a alguien que afirmaba ser un guía del reto. Su nombre de usuario era extraño. La puerta-07. Le escribió un mensaje directo. No tuvo que esperar mucho. ¿Quieres hablar con ella? Sigue las reglas. Te enviaré 7 números. A las 2 a.m. empieza. Daniel abrió el archivo. Eran solo 7 números de teléfono, cada uno más extraño que el anterior. Números largos, con prefijos que no existían. Uno de ellos ni siquiera tenía suficientes dígitos para ser válido. Inquieto, Daniel llamó a su mejor amigo, Mateo. Mateo era de los que no creía en nada de eso, pero también era de los que nunca dejaban solo a un amigo en problemas. Mateo, necesito que vengas a mi casa esta noche. Voy a hacer algo, y no quiero estar solo. No me digas otro de tus experimentos paranormales. Esta vez es diferente. Solo ven, por favor. Esa noche, la lluvia caía lenta, golpeando las ventanas. Mateo llegó con una sudadera empapada y una sonrisa incrédula. ¿En serio me trajiste para ver cómo llamas a desconocidos a las 2 de la mañana? Daniel no respondió, solo puso su laptop sobre la mesa y le mostró el archivo. Mateo frunció el ceño, diciendo estos prefijos no existen, pero de igual manera tenía que marcar. A la 1:45 a.m., los dos estaban listos. La mesa del comedor, el celular cargado, una libreta para anotar todo, y la cámara de Mateo grabando, para demostrar que todo era falso. Lo que ninguno de los dos sabía, era que desde ese momento, ya habían empezado. El reloj marcó las 2 a.m. Daniel respiró hondo, miró a Mateo, y marcó el primer número. Al tercer timbre, una voz masculina, áspera, dijo su nombre completo. Daniel Alejandro Morales Sánchez. Y colgó. Mateo, tratando de sonar tranquilo,
Dijo, seguro fue alguien del foro que ya sabía tu nombre. Pero Daniel mencionó que no lo puso en ninguna parte. Segunda llamada. Una mujer contestó, pero no dijo nada. En cambio, empezó a cantar. Daniel no reconocía la melodía, pero sentía algo raro en el estómago, como si esa voz le hablara directamente a su memoria. Cuando la canción terminó, se escuchó un susurro que no alcanzaron a entender. Luego, silencio. Tercera llamada. La línea se abrió y escucharon llantos suaves, de un niño pequeño. Daniel quiso hablar, pero antes de que pudiera, un grito agudo reventó en el auricular. Mateo dio un salto en la silla y la llamada se cortó. Bro, esto ya no es gracioso. Cuarta llamada, y ahí todo cambió. ¿Daniel era la voz de Andrea? Mateo lo miró en shock. Daniel se quedó helado. Soy yo, pero no sigas. No es a mí a quien estás llamando. La voz se quebró, como si estuviera luchando contra algo para hablar. Cuelga, por favor. Cuelga ya. Pero Daniel no lo hizo. Solo apretó el teléfono más fuerte, sintiendo que el aire se volvía más frío. La madrugada estaba consumiéndose lentamente, y las sombras se sentían más densas que nunca. Daniel ya había pasado 4 llamadas. Su corazón estaba exhausto, pero sabía que detenerse no era una opción. El reto era claro. Si cortaba antes de la 7ª, algo vendría por él. A las 3:01 am exactas, el teléfono volvió a sonar. Daniel dudó. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no contestara. Pero sus manos, casi mecánicas, levantaron el teléfono. Ya casi es tu turno, pero antes, mira por la ventana. Su mirada se dirigió lentamente a la ventana del pasillo, y allí, entre la niebla, vio una figura alta, demasiado delgada, con un cuello imposible de largo, observándolo, sin moverse, sin respirar, solo ahí. No parpadees. Daniel sabía que si no entendía de dónde venía este reto, no llegaría vivo a la 7ª llamada. Le dijo a Mateo que encendiera su computadora. Tecleó las 7 llamadas en foros ocultos y encontró algo. Historias antiguas, de distintas ciudades, con el mismo patrón. Personas que recibían llamadas extrañas, cada una más perturbadora que la anterior, y que desaparecían después de la 7ª. En uno de los relatos, un usuario aseguraba que había sobrevivido porque no respondió la última llamada, pero la publicación terminaba con una frase en rojo. No contestar también tiene un precio. Daniel y Mateo se levantaron temblando. El teléfono no estaba en su lugar. El sonido venía del baño. Daniel abrió la puerta, y sobre el lavabo estaba un viejo teléfono negro que no era suyo. Sus manos sudaban cuando lo levantó. Al otro lado no había voz, solo respiración. Está detrás de ti. Daniel giró, pero no había nadie, solo un espejo empañado, y dibujada con un dedo invisible, una palabra. 1. La madrugada estaba a punto de ceder ante los primeros tonos grises del amanecer. Pero para Daniel, el tiempo se había convertido en algo ajeno, distorsionado, como si cada minuto se alargara hasta el infinito. Mateo, exhausto y con los ojos rojos por la vigilia, insistía en que abandonaran el reto. «Ya basta, Daniel. Algo no está bien», susurró, con la voz quebrada. Pero Daniel no podía detenerse, no después de escuchar la voz de Andrea. Se sentó frente al teléfono, el mismo que había usado desde la primera llamada, sintiendo que el aparato parecía más pesado, casi como si supiera lo que estaba por suceder. Marcó el número por 7ª vez. Los tonos de llamada resonaron, pero esta vez fueron interrumpidos por un silencio absoluto, y luego
Una respiración, lenta, profunda. Daniel, La voz susurró clara, inconfundible. Era Andrea. Daniel sintió como el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas le nublaban la vista. Andrea, ¿eres tú? Sabes que sí. Respondió la voz, pero esta vez algo en su tono era distinto, como si una sombra se escondiera detrás de cada palabra. Te he estado esperando, y ya es hora. Mateo intervino gritando desde el fondo de la habitación. «Cuelga, Daniel, no es ella». Pero la voz de Andrea se volvió más insistente. Ven conmigo, no tienes que sufrir más. Solo abre la puerta. Daniel, como hipnotizado, se levantó lentamente. Su mirada estaba vacía, fija en la entrada de la casa. Del otro lado, se escuchó un golpe. Ya llegué. La voz ahora estaba justo detrás de la puerta. Mateo corrió para detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzar el picaporte, el teléfono cayó al suelo, y la línea se llenó de un sonido distorsionado, como gritos y lamentos mezclados. La puerta se abrió por sí sola, y lo último que Mateo vio fue la silueta de una mujer, con el cabello largo y empapado, extendiendo sus brazos hacia Daniel. Y entonces, silencio. No fue un silencio común, sino uno tan profundo que incluso el latido de su corazón parecía haberse detenido. La luz del pasillo se apagó de golpe, y en la penumbra, Mateo apenas distinguía sombras que se movían, pero no eran humanas. Quiso correr hacia su amigo, pero sus piernas no respondieron. Algo invisible lo mantenía anclado al suelo, como si el aire se hubiera solidificado a su alrededor. Un murmullo comenzó a rodearlo, primero tenue, luego más claro. Voces superpuestas repitiendo un solo nombre. Andrea. La puerta se cerró con un golpe seco. Mateo gritó el nombre de Daniel, pero nadie respondió. Cuando al fin pudo moverse, la abrió de un tirón, pero no había rastro de su amigo, ni de la mujer. Solo el celular de Daniel sobre el piso, con la pantalla encendida. En la lista de llamadas había un nuevo contacto, un número sin identificar. Nombre guardado: Mateo. Mateo salió de la casa tambaleándose, con el celular de Daniel aferrado a su mano como si fuera la única prueba de que todo había ocurrido. No miró atrás. No podía. Sentía que si lo hacía, algo lo seguiría. Durante días intentó llamar al número que aparecía con su nombre, pero cada vez que marcaba, lo único que escuchaba era una respiración húmeda y, al fondo, el goteo constante de agua. Las noches se volvieron insoportables, puertas que se abrían solas, pasos en el pasillo, y el celular que a veces vibraba sobre su mesa, sin tener batería. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, decidió contestar. La voz que escuchó no era la suya, no era la de Daniel, era la de una mujer, susurrándole con un tono dulce y cruel. Te dije que nos volveríamos a escuchar, Mateo. Al día siguiente, la policía encontró su casa vacía. El celular estaba sobre la mesa del comedor, con el registro de una última llamada. Duración: 7 horas exactas. Las investigaciones no encontraron pistas claras sobre el paradero de Daniel ni de Mateo. El caso fue archivado como desaparición voluntaria, aunque los vecinos de la zona aseguraban escuchar, algunas noches, golpes y murmullos provenientes de la casa donde todo comenzó. El inmueble fue abandonado, pero no del todo. Un nuevo inquilino se mudó meses después, ignorando la historia. En su primera noche, mientras desempacaba, escuchó que su celular sonaba. Un número desconocido. Con algo de curiosidad contestó. Al otro lado, una voz femenina, suave y empapada de un eco irreal, dijo: Hola, ¿quieres jugar a las 7 llamadas? La línea se cortó. El hombre sonrió nervioso, pensando que era una broma. Pero al revisar su historial, vio que la llamada había durado exactamente 7 segundos, y estaba guardada bajo un nombre que él no reconocía. Daniel. Y así, llegamos al final. Un juego que comenzó como una simple curiosidad y terminó devorando vidas, dejando un eco imposible de silenciar. Recuerda, nunca marques números que no entiendes, y jamás respondas a voces que ya no deberían existir. Esto fue Archivos del Misterio, donde cada relato abre una puerta que quizá
debió permanecer cerrada.